Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por un día de vida que nos da en esta mañana. El pastor Ronald Vélez, Centro Cristiano Elim, les saluda aquí desde la ciudad de Homestead, Florida. Y quiero en esta mañana hablar y aportar un conocimiento, ¿verdad?, de las experiencias y que Dios me ha dado. Gloria a Dios, damos gracias al Señor que nos da experiencias a todos cada día, y el propósito del conocimiento y la experiencia que tenemos entre todo el pueblo de Dios dice que es para unir todo el conocimiento y que todos seamos enriquecidos, ¿verdad? Aquí el que sabe algo más no quiere decir que lo sabe todo. El conocimiento Dios lo reparte conforme también a como Él quiere. Dios no quiere que el conocimiento sea exclusivo de una persona, ¿verdad? No es de interpretación privada y exclusiva de una persona la palabra, sino en que todo aún Dios me ha enseñado que hasta el más sencillo de la iglesia, y a veces el que creemos que menos sabe, de él aprendemos algo. A veces hasta de un niño aprendemos. Del Señor dijo: gracias te doy, Padre, porque no revelaste esto a los ricos y poderosos, sino que a los niños te plació revelarle estas cosas. Y en esta mañana pues quisiera hablar de eso mismo, de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La Biblia, ¿verdad? Nosotros la leemos en español, pero sabemos que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En los primeros capítulos fueron en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué fueron escritos de esta manera? Porque en este idioma, porque Dios es sabio. Y Dios usó unos lenguajes que son muy ricos en el significado. Muchas veces nosotros leemos la Biblia en nuestro idioma, el español, o el que es americano en el inglés. Pero hoy en día tenemos la oportunidad de, a través del internet, poder conocer el idioma original y estudiarlo. Yo, por cierto, pues estudié un tiempo en un seminario y estudiamos griego y hebreo, claro, no a la profundidad como algunos exégetas que estudian a profundidad el idioma, la cultura de esos países, la arqueología, y juntan todo ese conocimiento y traen una mejor interpretación, pero ellos nos transmiten, nos aportan sus conocimientos a través de ahora del internet. Antes había que comprar libros, yo gasté mucho dinero en muchos libros que, claro, me ayudaron en el conocimiento de la palabra, porque todo conocimiento que es correcto y que no contradice la palabra viene de parte de Dios. Pues el griego tiene algo muy bonito, y es que es bien rico en la interpretación. Para nosotros, cuando una palabra tiene un significado, en griego tiene varias palabras que encierran a más profundidad en esa palabra. Y en esta mañana pues vamos a entrar en el tema de lo que es la sabiduría. La palabra sabiduría, ¿verdad?, en el griego tiene tres significados. La gente piensa, ¿verdad?, cuando dicen Salomón tenía sabiduría, dice que Salomón pidió sabiduría a Dios. Y dice que en Primera de Reyes 3, versículo 9, que le pidió a Dios sabiduría y ciencia. Y en Segunda de Crónicas 1, del 10 al 12, ¿verdad? Pero entonces dice que José tenía espíritu de sabiduría. Dice que Daniel también, en el espíritu de sabiduría de Dios estaba en Daniel. Pero, ¿qué sucede? Que las personas piensan que los tres tenían la misma sabiduría. No, no es la misma sabiduría. Dice aquí en, 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 en este estudio, ¿verdad? Vemos que dice que hay tres palabras para sabiduría. En el griego está la palabra sofía, está phronesis y está sunesis. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, pues sencillo. La palabra sofía habla de las cosas espirituales, habla de las cosas eternas, habla de las cosas por venir. Cuando hablamos de la palabra sofía, podemos ver que dice la Biblia, dice que Daniel 1.17 dice
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Vamos a ver aquí algo. Y es que Daniel tenía Sofía. Sofía es que Dios le revelaba los propósitos y los planes de Dios. ¿Cómo lo vemos? Bueno, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y tuvo un sueño de lo porvenir. Dios le dio el sueño, pero no le dio el significado. ¿Qué sucede? Que él buscó entre los magos de su gobierno, de su reino. Ninguno pudo interpretar. Porque Dios no permitió que nadie tuviera la revelación para que tuvieran que buscar a Daniel. Reconocieron que en Daniel estaba el Espíritu de Dios y que revelaba el futuro. Y Daniel, Dios lo usa, lo lleva y le muestra lo que habría de venir. Y le muestra los diferentes gobiernos que ven de venir, el futuro. Ahí entra en función el don de sabiduría, como dice en 1 Corintios capítulo 12, que el don de sabiduría es revelación de los propósitos y planes ocultos de Dios. Entonces, José, Dios le revela el futuro, le muestra a sus hermanos postrados ante él, le mostró lo que iba a acontecer. Él estaba siendo usado en el don de sabiduría. ¿Ve? Entonces, cuando José está en la prisión, que el copero y el panadero tienen un sueño y José tiene la interpretación, Dios lo está usando en el don de sabiduría, interpretándole la explicación del sueño hacia el futuro, de lo que le esperaba el copero y el panadero. Cuando después José está en la corte de Egipto, allí el rey le pide la interpretación de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Ahí vemos el don de sabiduría manifestado en revelación de los propósitos y los planes ocultos de Dios. Salomón no tenía este tipo de don de sabiduría. Él tenía sabiduría, que es muy diferente. Dice que si alguno está falta de sabiduría, pídale a Dios. No está hablando de revelación del futuro, está hablando de sabiduría para entender intelectualmente. Claro, que todo intelecto, el hombre no tuviera inteligencia si Dios no se la da. Por eso Nabucodonosor dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he hecho con mis manos. No reconoció que su sabiduría intelectual para construir un gobierno, un reinado, se la había dado Dios. Dios se la quitó para demostrarle que aún el que no le sirve a Dios, si el científico tiene inteligencia es porque Dios le permite, porque Dios le permite y le revela y le permite entender, aún en lo material. Ya es otro tipo de sabiduría, no el don de sabiduría. ¿Dónde entra esa sabiduría? Cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, le pide fronesis. Fronesis, de ahí viene la palabra prudencia. Salomón le dice, dame sabiduría para poder dirigir este pueblo en sus entradas y en sus salidas. Eso es la capacidad de poder distinguir entre saber escoger o determinar o decidir qué es lo que es correcto, cuál es lo correcto a hacer. Ya eso, aunque todo lo que tenemos en la vida es un don, el respirar es un don, el poder tener comida es un don, pero el don de sabiduría es un don operacional que entra al espíritu directamente, porque el futuro usted no lo puede saber si Dios no se lo revela. En fronesis o prudencia, Dios le da la capacidad de usted poder examinar la situación y llegar a conclusiones. No todo el mundo tiene la misma prudencia. Hay gente que no son capaces, ¿verdad? Dice que el necio es sabio en su propia prudencia porque no sabe tomar buenas decisiones. Mientras que hay personas que son más prudentes. Ahí entra la prudencia. Salomón pidió prudencia, Dios lo hizo prudente. Cuando las 2 mujeres con el niño, que querían decir que uno era de ella o era de la otra, Dios le dio la prudencia para saber qué hacer para llegar a una conclusión del problema. Vemos la diferencia. Entonces, los griegos, ¿verdad?, conocían estas 3 sabidurías y decían que el que lograba tener estas 3 sabidurías, que nadie las puede tener perfectamente, porque la sabiduría no es exclusivamente de una persona. Vemos que Salomón fue sabio y prudente en muchas cosas, pero sin embargo sus mujeres desviaron su corazón
a los dioses de ella. Tenía un nivel de sabiduría, ¿ah? Pero Dios, Satanás fue el ángel más bello de Dios y el más sabio. Sin embargo, miren cómo se corrompió. ¿Por qué? Porque cuando el hombre intenta saber más que los demás, cuando una persona trata de utilizar la sabiduría para hacerse sabio en sí mismo, para que demostrar, para buscar reconocimiento, para buscar alabanza humana, para dominar, usar la sabiduría para manipular, como hacen muchos, que usan la sabiduría de Dios para manipular y que la gente los sigue y los busque a ellos. No, la sabiduría que Dios da no es para mí, nunca lo de Dios será para mi propio beneficio. Claro, la prudencia sí, porque la prudencia me enseña a actuar correctamente. Pues yo puedo tener el don de sabiduría y Dios revelarme el futuro, pero no tener la prudencia para saber usar el don con humildad, ¿ah? Y con sencillez de espíritu. Tengo que pedirle a Dios si me da el don de sabiduría, pero que me enseñe a usarlo con prudencia, con humildad, ¿ah? Entonces, ¿qué sucede? Quiere decir que la sabiduría en Sofía es una sabiduría de cosas espirituales. La prudencia, aunque aplica en lo espiritual, porque es como actuar también correctamente delante de los demás, cómo utilizar correctamente la palabra. Ahí hay prudencia. A través de la palabra se adquiere prudencia, ¿verdad? Y a través de la experiencia de la vida se adquiere prudencia y conocimiento. Entonces, que entendemos ya que el don de sabiduría actúa en el futuro. El don de ciencia muchas veces trabaja junto con el de sabiduría. Juan, el teólogo, en la isla de Patmos, en el don de sabiduría, Dios le reveló las cosas que habrían de por venir. Sube acá, le dice a Juan, y te mostraré las cosas que han de venir, de suceder. Pero antes de eso, en el don de ciencia, que trabaja en el pasado, mostrando cosas que han pasado a las personas, mira, te pasaste por esto. Pero entonces trabaja en el presente. Pero Dios, tú estás en este momento, te está pasando esto o aquello. El don de ciencia lo vemos operando cuando Juan, Dios le muestra la condición de las iglesias. Ahí vemos las 7 iglesias, empieza en el don de ciencia mostrándole las cosas que había en el momento, la condición, la situación actual de la iglesia. Y después entra en el don de sabiduría Sofía, demostrándole el futuro de las cosas que habrían de acontecer. Los dones de ciencia y sabiduría lo han confundido mucho con el discernimiento de espíritu. Unos hermanos tienen un discernimiento, no. Lo dice claramente, discernimiento de espíritus. Ver si algo que se está manifestando es un espíritu demoníaco o un ángel, o es el Espíritu Santo el que está ministrando, el que está obrando. ¿Ve? Entonces, quiere decir que lo confundimos con... No, tiene el don de discernimiento cuando lo que se está manifestando es el don de sabiduría, mostrando a una persona algo que Dios va a hacer o los propósitos que tiene. O en el don de ciencia mostrándole una condición o una situación actual. O algo de su carácter que le afecta espiritualmente. Mira, Dios me dice que tu carácter, Dios me dice que tienes que ser más manso. Ahí entra el don de ciencia. Espero, ¿verdad?, que esta contribución que estoy haciendo de conocimiento bíblico les sirva, les edifique y que les ayude a aclarar quizás, ¿verdad?, muchas dudas que haya en su entendimiento de esto, y que seamos como los bereanos. No nos dejemos llevar solamente por lo que diga alguien. Escudriñemos, busquemos, porque ahora hay muchos recursos que nos ayudan a aclarar las cosas y adquirir conocimiento. Dios le bendiga, amado Dios Padre bueno. Bendice esto y permite que sea de edificación para los oyentes. No lo hago para mi gloria, lo hago para tu gloria y para la edificación de tu pueblo. Gracias te damos en nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, y hasta aquí me despido.